Dice la palabra del Señor en el Salmo 105. Alabar a Jehová, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él has hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Esta noche, mi hermano, recordemos todas las maravillas que el Señor ha hecho hasta hoy en tu vida y en la mía. Y por eso alabémosle, glorifiquémosle y exaltemos aún a su nombre. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, mi hermano, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Dedíquele su mente, su corazón y su alma y su vida hoy al Señor. Dedíquele su tiempo, deje lo que esté haciendo y concentrémonos en la música y en la palabra del Señor, que hoy nos trae un mensaje fresco. Hoy vamos a cantar un nuevo himno, Santa Biblia para mí. Es un himno muy hermoso y nos habla sobre este libro tan maravilloso que nos da vida y esperanza en estos días de crisis y de tristeza y de cosas que nos rodean en nuestro diario vivir. Santa Biblia para mí. Vamos a cantar. Bendiciones. Qué bueno es que nos podamos reunir una vez más en su nombre, congregarnos en su nombre, para adorarlo por lo que Él es, para alabarlo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro para la honra y para la gloria de su nombre, y ahora para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo capítulo 7 y nos correspondería esta noche analizar o meditar del verso 6 al verso 10 para hacer un poquito de historia o de recuerdo. Sabemos que este salmo, hemos aprendido que este salmo es un salmo de David,
David había sido acusado injustamente delante del rey Saúl, y el rey Saúl estaba celoso de David y andaba buscándolo para matarlo. No solamente David estaba en peligro, sino todos aquellos que estuviesen cerca de él. Sabemos que esta situación de David era terriblemente difícil. Y David busca a Dios, clama al Señor, le busca en su misericordia, en su bondad. Trata de decirle: Señor, mira, si yo he hecho esto, entonces júzgame y que me alcancen. Pero Señor, si yo no lo he hecho, líbrame de todo esto que está pasando. Hacemos un paralelo ahí con lo que pasaba también en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que siendo impecable, habiendo hecho bienes, los enemigos querían también matarle. Ahora, en la vida del Señor Jesús, su muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era un bien mayor, era un beneficio para nosotros, para nuestra salvación. Pero el Señor le preguntaron: Señor, pero te querían matar y quieres volver a Jerusalén. Y el Señor Jesús dijo: bueno, todavía es de día y no ha llegado mi hora. Cuando estaba luego de Getsemaní, cuando Pedro sacó el arma y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor le dice: Pedro, usted no sabe que yo puedo pedir 10 legiones de ángeles y van a venir a socorrerme. Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios? En el Señor Jesús estaba claro que esto tenía que pasar. Pero en David y en nosotros, tal vez usted está pasando en este momento por un tiempo duro, terrible, profundo. Tal vez usted está en lo más hondo de la desesperación, de la aflicción, de la tristeza, del dolor y del miedo. Pero si somos limpios en lo que nos están diciendo, si esta prueba que estamos pasando no es nuestra responsabilidad, sabemos que Dios en su misericordia nos va a rescatar. Démosle lectura ahí al verso 6 hasta el 10, Salmo capítulo 7, versos 6, 10. Dice: levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Bueno, vamos a estudiar entonces estos versículos, los llamaremos la oración en la prueba. Y vamos a ver 3 puntos: orando conforme al corazón de Dios. El segundo punto es una oración fracasada. Y el tercer punto es orando ante un Dios justo. El primer punto es orando conforme al corazón de Dios. Encuentro que hay 2 formas de orar, una buena y otra que no lo es. Una que contesta y que prospera, y otra que no hay respuesta y hay fracaso. Una es conforme el deseo de nuestro corazón, y la otra es conforme el deseo del corazón de Dios. Quiero leerles ahí en la carta de Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 14, dice la palabra del Señor: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Confianza, seguridad. Dios va a responder, Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme el corazón de Dios, no conforme nuestro corazón. La experiencia de David era particular, era la experiencia de David.
La experiencia suya y la experiencia mía puede ser que se parezcan, pero no son iguales. Cada experiencia, cada situación, cada prueba, cada aflicción tienen ciertos matices, ciertos tonos que nos afectan a nosotros y que tal vez las demás personas no las pueden comprender. Pero hay alguien que tenemos en los cielos, nuestro amoroso Padre eterno. Él sí las comprende. Él comprende tanto su situación particular como comprende la mía. Él entiende sus aflicciones y sus miedos como entiende los míos. Él sabe qué es lo que necesitamos. Y aunque nos da miedo la situación, la prueba, aunque nos sintamos en lo profundo del pozo cenagoso, el Señor en su misericordia nos está acompañando y está extendiendo su gracia y su bondad para sacarnos de allí. A veces no lo entendemos. No lo entendemos porque el miedo no nos deja escuchar a Dios hablándonos y guiándonos. Cuando estamos en medio de pruebas, de aflicciones, normalmente mi primera oración es pedirle al Señor que me dé un texto, que me dé un versículo, que me dé una palabra suya en las Escrituras, a la cual pueda aferrarme, a la cual pueda abrazarme, y mientras dure la prueba, no soltarme de ella. Pero necesito entonces ser amigo de la Biblia. Y empiezo a leer. Y sé que lo que estoy leyendo es la palabra de Dios, pero sé que todavía no es lo que Dios me está diciendo en mi situación particular. Pero ha sido mi experiencia, y sé que también ha sido la suya, que de un momento a otro nos encontramos con un versículo. Puede ser que este texto no sea conocido. Puede ser que si alguien nos hubiese preguntado en otro tiempo si este versículo existía en la Biblia, le hubiéramos dicho no lo sé. Pero ahí estaba, escondido. El momento justo, en la hora indicada aparece. Y no solamente estoy leyendo la palabra de Dios, sino que en ese momento Dios me está hablando a través de su palabra. El Espíritu de Dios me está hablando. El Espíritu de Dios le habla a mi espíritu para darme consuelo, para darme fortaleza, para darme ánimo, para levantar mis manos cansadas, agobiadas, para saber que el miedo puede ser grande, pero que puedo tener mayor confianza en ese Dios misericordioso que me está diciendo con su palabra, con su promesa, que está conmigo, que está a mi lado y que en Él voy a ser más que vencedor. Y así necesito entonces meterme en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Cuando estoy analizando el problema, cuando estoy analizando la situación, me cuesta escuchar a Dios. Cuando estoy escuchando lo que la gente dice, que aunque a veces nos tratan de animar con fe, se escucha el miedo y el temor en la voz de la otra persona y me cuesta escuchar la voz de Dios. Pero cuando me aparto y busco al Señor como el profeta Elías que se fue al monte Horeb, y ahí a solas con Dios, escuchó la voz de Dios en el silbo apacible, todo cambió. Y aquel hombre que había salido huyendo en cobardía porque lo habían amenazado para matarle, ahora volvía en valentía, sabiendo que nadie podía matarlo. Porque ese es el Dios que le daba la protección, el Dios que le daba la seguridad. Pero necesitamos, hermanos, entonces en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de lo que usted esté pasando, que se haga amigo de la Biblia, que le pida a Dios que le dé un texto, que lo fortalezca, que lo anime, y usted se abrace a ese texto, mi querido hermano, y no lo afloje hasta que la prueba haya acabado. No se trata solo de leer la Biblia, entonces. Se trata de, Señor, déjame escucharte. Necesito escucharte. Necesito oír qué es lo que tú me vas a decir, cuál es el consejo, qué es lo que quieres que haga o qué es lo que no quieres que haga, dependiendo de la situación que se esté presentando. Nunca olvidemos que cuando nos presentamos delante de Dios en oración, siempre tenemos que hacerlos como siervos de Dios.
Porque en medio de lo que estemos pasando, estamos en este mundo para buscar el reino de Dios y su justicia. No nuestro reino, no nuestra justicia, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para seguir adelante. Si pedimos salvación, si pedimos restauración, si pedimos que el Señor nos saque de la situación angustiante que podamos estar pasando, es solamente con un propósito: que busquemos el reino de Dios y su justicia, que lo sirvamos, que seamos instrumentos útiles en sus manos hasta que Él nos llame a su presencia. Juan Calvino decía, cuando es la Biblia la que dirige mi oración, en ella me fundo con firmeza. Se los repito. Juan Calvino decía, cuando es la Biblia que dirige mi oración, en ella me fundo con firmeza. El segundo punto es una oración fracasada. Cuando el orgullo se interpone en nuestro corazón y estamos con sed de venganza, cuando estamos muy molestos, cuando nos sentimos hartos por lo que nos pueda estar pasando, cuando sentimos que el mundo es injusto en contra nuestro y tratamos de orar con ese tipo de emoción, simplemente es una oración fracasada. Puede ser que la oración sea técnicamente perfecta, bíblicamente aceptable, pero Dios mira su mente y su corazón. Él sabe el intento de sus pensamientos y de los míos, y el Señor no acepta esa oración. De hecho, el Señor puede seguir permitiendo la prueba para que me siga quebrantando, para que me siga moliendo, hasta que me haga más fino que el polvo mismo, hasta que yo comprenda cuál es mi situación humanamente hablando, hasta que la situación me lleve a humillarme ante su poderosa mano. Hasta ese momento el Señor va a estar permitiendo la prueba. Así mi vida va a empezarse a purificar, pero mientras que yo ande haciendo oraciones con soberbia, eso es una oración fracasada. Y donde está la soberbia, Dios no está. Dios no participa en ese momento. Así que tenemos que comprender que hay que ser humildes de corazón para hallar descanso para nuestras almas, para saber que Dios tiene el control. Busquemos ahí lo que dice el libro de Santiago. Sé que es un texto también conocido. Santiago capítulo 4. Y dice la palabra de Dios en el verso 6. Santiago capítulo 4 en el verso 6. ¿Verdad? Recordemos, no es que Dios desampara. Dios no desampara a ninguno de sus hijos. Dios es fiel. Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. El problema no es que Dios no quiera socorrernos, no quiera ayudarnos, no quiera auxiliarnos. El problema es mi necedad, mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia, que no permiten que Dios actúe. El tropiezo lo tengo del lado mío, no está del lado de Dios. Por eso dice este verso de Santiago capítulo 4 en el verso 6. Pero Él da mayor gracia. No solamente que Él da gracia. Lo que usted está sufriendo debe ser terrible, debe ser profundo. Lo tiene agobiado, lo tiene casi sin respirar. Y el Señor da gracia sobre gracia, y en medio de esta aflicción, de esta prueba, de esta dificultad, la Biblia dice que Él da mayor gracia. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Si usted está orando en soberbia, Dios le resiste. Dios resiste a los soberbios, pero vea qué bendición. Y da gracia a los humildes. Da su amor, hace que su amor descienda en favor nuestro y que su misericordia nos alcance donde quiera que estemos, en la situación que estemos, porque Él no nos abandona. Si nosotros fuéramos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. En mi debilidad, porque ¿qué es lo que causa a veces las pruebas en nuestra vida? Nos hace darnos cuenta de cuán débiles somos.
de cuán simples somos, de cómo el orgullo y la altanería no sirven absolutamente de nada cuando nos enfrentamos a pruebas bastante angustiosas. El Señor a veces permite todo esto para que se muestre quiénes somos y que tengamos sed de Él para buscarlo. Hablaba con un hermano, un pastor muy querido, un amigo, y me comentaba a él más bien sobre lo que había predicado el domingo anterior, y había predicado sobre el aguijón de la carne. Si usted quiere leer esa historia, está en 2 de Corintios capítulo 12, y hablaba del aguijón en la carne, y decía que Pablo había rogado al Señor 3 veces que le quitara el aguijón, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces en nuestro orgullo nos hace querer mantenernos firmes, pero es en la debilidad. Y el pastor dice que le hizo una pregunta a la congregación, y me resulta interesante también hacerla en este momento. ¿Nosotros somos fuertes o somos débiles? En medio de la circunstancia que usted esté pasando, ¿usted es fuerte o es débil? Sé que la respuesta que todos queremos dar es: soy fuerte. Pero en este momento entonces deberíamos orarle al Señor y decirle: Señor, quiero ser débil. Quiero ser débil. Yo no quiero ser fuerte con mis fuerzas. Quiero ser débil. Porque tú das mayor gracia a los que son débiles. Y confiamos en esto, por lo que dice el Señor, que Él es el que multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ningunas. Las fuerzas humanas de nada sirven en las batallas que como creyentes tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra vida cristiana. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha con carne y sangre, sino huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nuestras fuerzas no alcanzan. Hay que dejar a un lado nuestras fuerzas, y Dios va a multiplicar sus fuerzas en nosotros. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, que dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 10, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y adelanta: vestidos de toda la armadura de Dios, y nos habla del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado del apresto del evangelio, del yelmo, del escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y habiendo acabado todo, porque la prueba ha de acabar, el ataque feroz del enemigo ha de terminar. Y habiendo acabado todo, porque estábamos fortalecidos en el Señor, con las fuerzas del Señor, alcanzando la gracia del Señor en nuestra debilidad, permanecemos firmes, porque Dios en su misericordia nos hace estar firmes. Recuerden ese texto que dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que para que tenga una oración poderosa, efectiva y con una respuesta maravillosa, hay que dejar a un lado la soberbia, la fuerza humana, el orgullo, la vanidad, la necedad, y ser humildes ante el Señor. Y entonces vamos a ver la gracia, la misericordia y la bondad de Dios rescatándonos, auxiliándonos, socorriéndonos, bendiciéndonos. El tercer punto es orando ante un Dios justo. Vamos a buscar el Salmo capítulo 111. Salmo 111, el verso 3. Dios es un juez justo. Dios es el gran juez. Dios es el juez perfecto. Lo que estaba viviendo David era terrible, porque quien tenía que juzgar, que era el rey, que era Saúl, Saúl no era un buen juez. Más bien Saúl era el enemigo, quien buscaba para matarle. Así que la única autoridad superior a Saúl es Dios. Es Dios.
Y Dios es un juez justo. Y siempre se va a levantar en justicia. Y cuando se trata de sus hijos, de sus siervos, Él siempre se va a levantar en justicia. Él no va a dejarnos desamparados en medio de las pruebas, en medio de estas dificultades, en medio de las acusaciones, en medio de lo que se pueda estar pasando. Salmo 111, verso 3, dice: gloria y hermosura es su obra, pero este punto es el que quiero resaltar, y su justicia permanece para siempre. Y la justicia de Dios permanece para siempre, por sobre la justicia humana, que a veces es corrompida, terrible, necia, pero tenemos la justicia de Dios y su justicia permanece para siempre. Cuando traemos nuestro caso delante de Dios, lo presentamos delante de Él y le decimos: Señor, tú conoces mi mente, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Señor, si lo que se me está diciendo soy culpable, soy responsable o no lo soy. Tú sabes, Señor, si merezco o no merezco lo que la gente mala quiere buscar de mí o cómo quieren destruirme. Señor, mira mis manos. Si mis manos, Señor, están sucias de los señalamientos, decía David, entonces que el enemigo me alcance. Pero si no, Padre, levántate y juzga esta situación y líbrame. Y podemos llegar delante de Dios en esta condición. No estoy hablando de empezar con deseos de venganza, solamente estamos hablando: Señor, toma el control de esto. Yo no puedo ante el jefe, ante un magistrado, ante los gobernantes, yo no puedo superar esto. Estamos en condición de siervos, así que estamos en una dependencia absoluta de Dios, porque sabemos que los hombres son malos, sabemos que los hombres están corrompidos por sus pecados, sabemos que en los hombres no hay justicia, que en los hombres no le tienen importancia al derecho, no hay respeto por la justicia de Dios, no estiman a Dios. Pero lo que los hombres son no hace que afecte mi fe delante de Dios, porque yo sé que tengo un juez justo. Dice la palabra del Señor que el corazón del rey está en la mano de Jehová, a lo que quiere lo inclina. Y aunque ciertamente Saúl persiguió a David mucho tiempo, nunca lo alcanzó. Y Saúl murió. Y el rey de Israel llegó a ser David, un rey amado por Dios. Y Dios permitió que estas pruebas llegaran sobre la vida de David para prepararlo para ser un buen rey, no como el rey que había pasado. Un rey justo, un rey sabio, un rey con temor de Dios. Y el Señor permite que las pruebas lleguen a nuestra vida y nos preparen, porque en algún momento estaremos sirviendo a Dios y todas estas cosas nos van a hacer sabios, nos van a hacer entendidos, nos van a hacer justos. Pero en medio de todo eso, por más amenazante que pueda ser una prueba, sabemos que el Señor nos tiene guardados. Recuerde que su vida como hijo de Dios está escondida en Cristo, en Dios, y que su vida está en las manos de Dios y que nadie lo puede arrebatar de sus manos, y que su vida está protegida por Dios, y Dios dice con autoridad soberana y divina desde los cielos: yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor salva. Jehová es nuestra salvación. Es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si está pasando, hermano, por momentos difíciles, angustiosos, terribles, cuando la prueba va más allá de lo que usted cree que pueda soportar, no dude, Dios está ahí.
Haga a un lado la soberbia. Y Dios va a actuar. Y si ha cometido un pecado que haya causado la situación que usted esté viviendo, confiese su pecado. Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarle de toda maldad. Y el Señor va a tener de usted misericordia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Su oración es el alma más maravillosa que usted tiene para poder presentarse delante de Dios y darle lugar para que Dios sea quien lo defienda y no usted. Siempre que estamos enseñando la palabra de Dios, en verdad tenemos un vivo deseo en nuestro corazón de que tal vez alguna persona que no tenga a Cristo, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, le haya permitido escuchar el mensaje. Si este es el caso esta noche, si usted no conoce a Cristo, si usted muere y no sabe dónde pasaría la eternidad o sabe que se condenaría eternamente, quiero decirle que Dios le ama, que Dios también quiere tener misericordia con usted, que Él es lento para la ira, grande en misericordia, y Él quiere perdonar todos sus pecados, todas sus iniquidades, todas sus maldades, que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario y recibió el juicio, la condena por todos sus pecados, y la sangre que se derramó en esa cruz, esa bendita sangre, la sangre del nuevo pacto, limpia su pecado, limpia su maldad. Si usted viene ahora delante de Dios con un corazón humillado, arrepentido, el Señor le va a perdonar. Va a quitar todos esos pecados. Ya Cristo sufrió la pena. Los va a lanzar a lo profundo de la mar y no se va a acordar más de ellos. Hoy usted puede ser salvo, puede ser un hijo de Dios. Hoy usted puede recibir la vida eterna. Hoy usted puede ser una nueva criatura. Si usted muere sin Cristo, dice la palabra de Dios, que un día se va a encontrar al Señor como juez. Y cuando los libros sean abiertos, usted va a ser juzgado por las cosas que están escritas en los libros. Y cuando salga a la luz sus mentiras, sus engaños, sus adulterios, o cualquier tipo de pecado, por vergonzoso que éste sea, el juez justo le va a condenar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero recuerde, Dios no quiere que usted se condene. Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que usted tenga salvación y vida eterna. Ábrale su corazón a Cristo. Reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted lo recibe, dice la palabra de Dios, que va a haber gozo en los cielos. ¿Le gustaría entregarle su corazón a Cristo? Déjeme guiarle en esta oración. Si la oración es sincera, si la hace con su corazón, al terminarla, usted va a ser un hijo de Dios. Señor Dios, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador, que he hecho lo malo, que te he ofendido muchas veces y de muchas maneras, y ahora me siento avergonzado. Estoy arrepentido y te pido perdón. He entendido que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que la sangre de Cristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Te pido que me laves con esa sangre, que me limpies de toda maldad. Perdóname, Señor, perdóname. En este momento quiero recibir a tu Hijo Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted le entregó su corazón a Cristo, quisiéramos saberlo. Por favor, cuéntenos, díganos. Nosotros, como sus hermanos en Cristo, ahora tenemos la responsabilidad de mostrarle con la palabra de Dios
cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para usted. Cuéntele lo que hizo. Cuéntele a alguien, testifíquele a alguien y comuníquese con nosotros. Querido hermano, Dios está tan cerca de nosotros, tan cerca que habita en nuestro corazón. Él conoce lo que usted está pasando. Él entiende su dolor, su angustia, su necesidad. Y Él no le ha abandonado y jamás lo va a hacer. Dejemos a un lado la soberbia, el orgullo y la vanidad. Y con corazón humilde, busquemos al Señor en nuestras oraciones. Los cambios van a ser maravillosos. En Cristo somos más que vencedores. Marcos 11:25 nos recuerda que cuando estemos orando debemos perdonar si tenemos algo contra alguien, porque así Dios, que está en los cielos, perdonará nuestras ofensas. Este perdón no es el que tiene que ver con nuestra salvación. Este perdón involucra esa comunión, esa relación cotidiana que cada momento con nuestras ofensas interrumpimos entre Dios y nosotros. Y debemos perdonar a los demás cuando nos ofenden, porque hay que entender algo. Al igual que ellos, nosotros somos pecadores. Y todos ofendemos en muchas maneras. Así como ellos me ofenden, debo recordar que yo también ofendo a otras personas. Y esto me debe llevar al paso de ir a pedir perdón. Confesarle las faltas, las ofensas unos a otros, dice Santiago. Por eso, podemos empezar a orar por el perdón. El perdón que yo debo expresarle a los demás, que en mi corazón, como dice el salmista, si en este corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón yo veo y retengo mi responsabilidad de perdonar, mi deber de ir a pedir perdón, el Señor no hubiese escuchado mi oración. Para empezar, en esta noche, vamos a orar. Y vamos a orar por el perdón. Yo no voy a orar por el perdón para sus pecados. Hágalo usted. Voy a hacer una oración como guía para que usted perdone a los demás y también esté dispuesto a perdonar a los demás y usted ir a pedir perdón a esas personas que ha ofendido. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias por saber que nos escuchas. A pesar de ser pecadores, a pesar de cometer faltas cotidianamente, gracias porque tu perdón permite que podamos hablar contigo y que tú nos escuches. Por eso en esta noche, antes de comenzar, queremos venir y pedirte perdón porque hemos ofendido tu nombre. Hemos sido desobedientes y no hemos hecho lo que nos pides. Perdónanos, oh Dios. También hay personas, oh Dios, que han hecho cosas que nos han afectado, que nos han ofendido, que nos han humillado, que nos han insultado. Señor, sabemos que el grado de la falta para muchos es grande, pero danos fuerzas para perdonar a esas personas, así como tú nos perdonaste a nosotros. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, perdonarnos, y que esas ofensas, al igual que nuestros pecados, queden atrás y no las traigamos a nuestra memoria. También, oh Dios, ayúdanos, porque así como esas personas nos han ofendido, nosotros hemos ofendido a otras personas. Y danos ese corazón, ese amor tuyo, para ir y pedir perdón a otras personas que hemos ofendido. Reconocer nuestra falta, reconocer nuestra flaqueza y que hemos fallado y hemos ofendido.
Nuestro Dios, gracias por tu perdón y porque ese perdón nos lleva a perdonar a otros y también a pedirle perdón a los demás. Gracias por amarnos y nuevamente por tu perdón en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Orar unos por otros es una de las directrices en las cuales debemos enfocar la oración. Y en este contexto tenemos la responsabilidad de orar por los enfermos, por aquellos que necesitan sanidad. En la voluntad de Dios está la sanidad de los enfermos. Nuestro deber es orar por ellos. Y es por esa situación que vamos a interceder por aquellos que están sufriendo por una deficiencia en su salud, por las familias que están sufriendo las consecuencias de ver uno de sus familiares afectados por esta situación, por su salud. Usted, yo, conocemos personas en la congregación, en nuestra familia, conocidos que tienen problemas de salud, pero también hay otros que igualmente en su congregación, en su familia y en sus conocidos tienen personas con problemas de salud. Por eso vamos a tomar un tiempo para pedirle a Dios que se encargue de ellos, por su fortaleza, por ver su voluntad y al final ver al Señor actuando. ¿Me acompaña a orar? Nuestro Dios, muchas gracias, porque ese perdón que tú nos has dado nos permite hablar contigo, nos permite entender que eres el Dios Todopoderoso, que nos creaste y a pesar de que en tu voluntad permites dificultades como las enfermedades, quieres que vayamos y llevemos estas cargas a tu mano. Oh Dios, hay un trono de misericordia al cual debemos acceder, al cual debemos ir y encontrar esa fortaleza, ese oportuno socorro. Por eso queremos orar por cada una de las personas afectadas por su salud, en la congregación, en nuestra familia, para que puedan fortalecer, oh Dios, poder esperar, verte actuar a través de los médicos, a través de los medicamentos y también a través de milagros, Señor. Por eso, oh Dios, oramos para que sostengas a estos conocidos, a estos hermanos que están llevando un problema de salud. Oramos también por la familia, para que les des consuelo, les fortalezcas a ellos, que les animes para saber y continuar esperando en ti. Señor, nuestro deseo es verles sanos a ellos también, a nuestra familia y a nuestros conocidos. Pero queremos que todo esto sea conforme a tu voluntad y en el tiempo que quieres mostrar. Oh Dios, que podamos verte actuar y ver lo que querías lograr, la razón por la cual has permitido este problema de salud, pero también que vas a mostrar que eres Dios sobre todas las cosas. Muchas gracias por descansar en tus manos, confiando que todo es para tu gloria y honra y que vas a manifestarte en el tiempo que lo has determinado. Porque lo hacemos descansando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La protección, la provisión y la palabra eran peticiones que el apóstol Pablo solicitaba para que con denuedo, con esa responsabilidad y sabiduría, continuaran predicando el Evangelio. Y esto es algo que también nosotros debemos pedir ante Dios para los hermanos que están en el campo misionero, que han dispuesto ir a otros lugares donde usted y yo no vamos a ir para compartir las buenas nuevas de salvación. Aún dentro de Costa Rica o en otros países, hay personas que están llevando
el mensaje de salvación. Aún en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, hay que predicar el Evangelio. Hay que llevar la luz en la oscuridad. Y ellos necesitan, sí, nuestro apoyo con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas. Por eso, este día vamos a tomar unos minutos para cumplir con ese deseo, con esta responsabilidad que tenemos, orar por ellos. Nuevamente, nos acompaña nuestro Dios. Gracias, porque tú nos amas. Y un día permitiste que ese mensaje de esperanza llegara a nuestros corazones. Y tu palabra, que no vuelve vacía, nos convenciera y pudiéramos entender que necesitábamos a Cristo como Salvador personal. Y pudimos descansar en Él como ese Salvador. Logramos creer en Él porque tú pusiste el querer como el hacer. Oh Dios, pero también has querido llevar ese mensaje a otras personas, a otros lugares. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que ha dispuesto su corazón y su voluntad y está en esas regiones predicando el amor de Dios, compartiendo que hay salvación para el ser humano, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Padre, queremos pedirte para que les puedas proveer lo que necesitan. Es cierto, este mundo, en la situación que vive, esta pandemia ha llevado a muchos a ver una crisis económica. Pero gracias porque tú estás por encima de esa crisis y puedes sostener, y por eso pedimos que puedas suplir las necesidades de nuestros hermanos que están en el campo misionero. Oh Dios, hay necesidades alimenticias, hay necesidades legales, hay necesidades de transporte y otras de más índole, pero queremos pedirte que las puedas suplir. Queremos, Señor, también pedir por tu protección, porque estamos en momentos en que creemos que Cristo viene pronto y que hay que anunciar el Evangelio, pero el enemigo se opone porque él sabe que le queda poco tiempo. Oramos por tu protección y tu fortaleza en la vida de nuestros hermanos que están en el campo misionero. Pero también, Señor, queremos pedirte para que les des ese mensaje, para que tu palabra abunde en sus corazones, de manera que ellos puedan expresar, ser esa luz, ser la sal de la tierra y compartir a los demás la palabra que no vuelve vacía, que les hace ver la miseria, la necesidad que los tiene el pecado y la condenación hacia donde los lleva. Y que con tu palabra, no con sabiduría humana, sino con tu palabra, las personas puedan reconocer su estado y creer en Cristo como Salvador personal. Muchas gracias por cuidar a nuestros hermanos, por sostenerles, porque lo hacemos pidiéndolo y descansando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Como los impuestos, el gobierno necesita nuestras oraciones. No es algo que estén pidiendo, pero ese es nuestro deber. Y le digo, es mucho más que mencionarlos. La Biblia dice que deben ser rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Es lamentable que tomemos más tiempo para criticarlos que para interceder por aquellas personas que Dios ha colocado en estos cargos. Dios no nos manda a gobernar, nos manda a que oremos por nuestros gobernantes. Por eso vamos a tomarnos un momento para pedirle a Dios por esas autoridades que ha puesto aquí en nuestro país que necesitamos. Y es la voluntad de Dios que ellos estén en esos puestos. Y es la voluntad de Dios
que oremos por ellos. Por eso le invito a que nos acompañe a orar. Gracias, oh Dios, por el país en que estamos viviendo. Gracias por colocarnos en este lugar y aquí haber conocido el Evangelio y permitirnos ser luz y sal para este país. Pero también, Señor, queremos agradecerte por los gobernantes que nos has dado, por el presidente, por los ministros, por los diputados, por los encargados de cada autoridad gubernamental, los gobiernos locales, las personas que están en los distintos comités. Señor, gracias por ellos. Y queremos hoy pedirte para que tú los dirijas. Los has colocado ahí con un propósito. Y Señor, queremos pedirte que les des la sabiduría para tomar las decisiones correctas, para actuar de la manera honesta, dirigiendo el país y el cargo que tienen con sabiduría, de una manera responsable y con el fin del beneficio para todo el país. En esta situación de emergencia nacional de la pandemia, Señor, guíanos a tomar decisiones correctas, a dirigir los fondos económicos de la mejor manera, a tomar las decisiones, a hacer recortes o a cada decisión que ellos tomen que sea dirigida por ti. Señor, no es fácil. Sabemos que el enemigo tiene mucha influencia en ellos para que también hagan cosas que van en contra de tu voluntad, de la vida humana, que van en contra de que la gente viva de una manera correcta. Por eso oramos para que tu sabiduría les dirija. Guárdales, oh Dios. Y oramos también para que una de las mejores decisiones que tomen sea escuchar el Evangelio. No simplemente saber que hablan ahí un mensaje de un Dios, no. Escuchar el Evangelio y prestar atención y que su corazón sea sensible, que con humildad puedan rendirse y conocer a Cristo como Salvador personal. Señor, permíteles que ellos puedan tomar esa decisión. Te damos las gracias por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, y pedimos por ellos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Para ser dignos de su llamamiento, para conocerle mejor y para andar como es digno del Señor. Son peticiones que encontramos en la Biblia para la iglesia, para la congregación de cada uno de los hijos de Dios. Y es necesario que nosotros seamos dignos de ese llamamiento, no solo de ser hijos de Dios, sino también de ser la sal de la tierra, la luz del mundo, para conocerle mejor a través de la obediencia a su palabra. Y además, andar como es digno del Señor, tener un buen testimonio. Porque las personas que nos conocen nos relacionan con una iglesia, ya sea que le hemos invitado o le hemos dicho que vamos a tal o tal congregación. Y de una manera general, nosotros somos partes y la gente nos relaciona, aunque no sepan, con la iglesia de Cristo. Por eso debemos orar. Y antes de concluir este tiempo, este culto, vamos a tomar un momento para pedirle a Dios por la congregación en la cual estamos. Una vez más, acompáñanos a orar. Nuestro Dios, muchas gracias por poder tener hoy un momento para orar por distintos temas, distintas necesidades. Y ahora queremos pedirte por la congregación, la iglesia donde estamos asistiendo. Oh Dios, es columna y baluarte de la verdad. Y queremos que la congregación continúe siendo lo que tu palabra dice.
Señor, a veces nos hemos enfocado en otras cosas, pero que recordemos que debemos llevar la verdad de Dios para que las personas la conozcan. Que a través de nuestro testimonio como congregación puedan ver que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere lo mejor y que es su palabra la que nos guía, la que nos lleva a entender que le necesitamos, que nos muestra el camino, la verdad y la vida que es Cristo, pero también marca el camino que debemos seguir en esta tierra. Dios, gracias por los líderes que has puesto en esta congregación. Gracias por los maestros. Gracias por las personas que han asistido regularmente o eventualmente. Pero Dios, ayúdanos para que tu palabra nos lleve a vivir digno de ese llamamiento que tú nos has dado. Porque nos salvaste con un propósito y que podamos cumplirlo, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro barrio, pero que ese propósito como miembro de una iglesia, ese llamamiento lo podamos cumplir. Señor, también queremos pedirte que nos ayudes para conocerte mejor, para que no nos vayamos por métodos humanos o le queramos quedar bien a alguien o a otro, sino que procuremos agradarte y que tu palabra no sea removida por ningún sistema, por más humano y por más bueno y sabio que sea. Que tu palabra no sea removida y la mantengamos firme. Oh Dios, y también que como iglesia nos conduzcamos, que andemos como es digno del Señor, que busquemos honrarte, que busquemos hacer tu voluntad y seguir las pisadas del Maestro. Gracias por cada hermano, cada uno de los que has colocado en esta congregación, y ayúdanos para no quitar la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, y ayúdanos a preocuparnos unos por otros, a estimularnos al amor, a que en este tiempo que hemos tomado para orar, también tomemos un momento para orar por nuestros hermanos, nuestros líderes, nuestros maestros, porque esta pandemia pasará y volveremos a reunirnos como iglesia y a testificar como iglesia. Muchas gracias, Dios, por lo que tienes previsto para la congregación, y que seamos fieles a ti, porque lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo
El Señor habló en esta noche, te habló a ti, me habló a mí. Su mensaje fue dado. Solo vayámonos en esta noche con el siguiente pensamiento que encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mi hermano, gracias por orar por la iglesia. Gracias por orar por nuestro pastor. Gracias por orar por los líderes de nuestra iglesia. Sigamos fortaleciéndonos unos a otros y que el amor del Señor esté con cada uno de nosotros. Que tengamos una linda noche. Nos vemos el próximo domingo. Chao.